En este preciso momento, mientras Donald Trump vuelve a amenazar públicamente con acción militar contra Irán, dentro del Pentágono se está hablando de algo muy distinto. No de discursos, no de declaraciones, no de fuerza bruta, sino de límites. Límites reales. Límites matemáticos. Límites que ningún presidente quiere admitir en voz alta, porque revelan una verdad incómoda. Estados Unidos no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Y la distancia entre lo que se promete frente a las cámaras y lo que realmente puede sostener el aparato militar nunca había sido tan peligrosa como ahora. Porque cada nueva amenaza no solo añade presión externa, también debilita compromisos ya existentes. Y eso es exactamente lo que los adversarios de Estados Unidos están observando con atención quirúrgica. Para entender por qué esta situación es tan delicada, hay que dejar de lado la retórica y mirar los números fríos. Estados Unidos tiene 11 portaaviones. Sobre el papel suena imponente, pero en la práctica, esa cifra es engañosa. En cualquier momento dado, aproximadamente un tercio de esos portaaviones está fuera de servicio operativo, en mantenimiento profundo, en astilleros, con reactores nucleares siendo recargados o sistemas críticos siendo modernizados. Eso reduce la flota disponible a 7 u 8. Y aún así, disponible no significa desplegado. Los grupos de ataque de portaaviones funcionan por rotaciones largas y agotadoras. Un despliegue típico dura entre 6 y 8 meses, seguido de más de un año de mantenimiento, descanso y reentrenamiento de tripulaciones. El resultado real es que, en condiciones normales, Estados Unidos suele tener solo 2 o 3 portaaviones efectivamente en el mar, listos para combate y repartidos entre varias regiones al mismo tiempo. Ahí es donde aparece el problema central. Esos pocos portaaviones no están ociosos esperando órdenes. Uno vigila el Pacífico Occidental, manteniendo presión sobre China. Otro suele estar en el Golfo Pérsico, conteniendo a Irán. Otro respalda compromisos con aliados europeos en el Mediterráneo. No hay reserva mágica. Y cuando se habla de una operación militar seria contra Irán, no se está hablando de un ataque simbólico. Se habla de una campaña sostenida contra un país de más de 85 millones de personas, con capacidades militares reales, defensas aéreas modernas y experiencia en guerra asimétrica. Durante la invasión de Irak en 2003, Estados Unidos necesitó 5 grupos de ataque de portaaviones para una sola operación. En un mundo donde no existía la presión simultánea de China, ni una guerra activa en Europa del Este, ni la cantidad de compromisos globales actuales. Hoy, ese margen simplemente no existe. Por eso, cuando Trump amenaza con atacar a Irán, los planificadores militares no piensan en voluntad política, piensan en ecuaciones. Si se envían más portaaviones al Golfo Pérsico, ¿de dónde salen? Si se quitan del Pacífico, se abre una ventana que China puede aprovechar para probar límites en Taiwán o en el Mar del Sur de China. Si se reducen activos en el Mediterráneo, se debilita la postura de la OTAN frente a Rusia en un momento en que Ucrania sigue siendo un punto de fricción constante. Cada movimiento resuelve un problema inmediato, pero crea otro en otro lugar. Y esa fragilidad acumulada es exactamente lo que hace que esta etapa sea tan peligrosa. Además, los portaaviones son solo la parte visible del iceberg. Detrás de cada uno hay una cadena logística gigantesca. Destructores y cruceros para defensa aérea, submarinos de ataque, buques de reabastecimiento, aviones de guerra electrónica, aviones cisterna para repostaje en vuelo, sistemas de mando y control. Todo eso requiere personal altamente entrenado, y ese personal está agotado. Las tasas de retención en especialidades críticas están cayendo. Pilotos con miles de horas de vuelo se van al sector privado. Técnicos de mantenimiento acumulan despliegues consecutivos sin descanso real. El desgaste no es una opinión, es un hecho que el propio Pentágono reconoce internamente. Luego está el factor que casi nunca aparece en el debate público: las municiones. Las guerras modernas no se ganan solo con soldados y barcos, se ganan con inventarios.
durante campañas relativamente limitadas, como la ofensiva aérea contra ISIS entre 2014 y 2017, Estados Unidos consumió miles de misiles de precisión y bombas guiadas contra un enemigo con defensas mínimas. Irán no es eso. Irán tiene sistemas de defensa aérea avanzados, misiles antibuque, capacidades cibernéticas y una doctrina diseñada para prolongar conflictos y elevar costos. Una campaña sostenida consumiría municiones de precisión a una velocidad que podría agotar inventarios críticos en semanas. Y reponerlos no es inmediato. Las líneas de producción no se aceleran con discursos. Requieren tiempo, contratos, materiales y estabilidad industrial. Incluso si se asume que Estados Unidos puede golpear duro desde el aire, queda la pregunta incómoda de siempre. ¿Y después qué? La experiencia reciente lo demuestra. En junio de 2025, Estados Unidos e Israel participaron en lo que se conoció como la Guerra de 12 días contra Irán, centrada en infraestructura nuclear. Los ataques causaron daños, sí, pero meses después, funcionarios iraníes afirmaron haber reconstruido lo esencial. Ese es el problema estructural de los ataques aéreos limitados. Pueden retrasar programas, pero rara vez los eliminan por completo. Irán aprendió hace décadas, dispersó sus instalaciones, las enterró profundamente y las fortificó. Cada ataque no solo daña, también refuerza la narrativa interna de que la única garantía real de seguridad es resistir y eventualmente obtener una disuasión definitiva. A esto se suma un factor que muchos en Washington prefieren ignorar. Irán no es un estado frágil esperando colapsar. Es una civilización antigua, con una identidad nacional profundamente arraigada. El régimen puede ser impopular para muchos, pero eso no se traduce automáticamente en apoyo a una intervención extranjera. Geográficamente, Irán es una pesadilla para cualquier fuerza invasora. Terreno montañoso, extensiones enormes, fronteras complejas. No es el Irak plano de 2003. Es un entorno que favorece al defensor y castiga al invasor. Y luego están las represalias. Irán no necesita derrotar militarmente a Estados Unidos para causar daño estratégico. Puede cerrar el estrecho de Hormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial. Puede atacar instalaciones energéticas en la región, como ya lo hizo en 2019. Puede activar milicias aliadas en Irak, Siria, Yemen y Líbano. Puede lanzar ciberataques contra infraestructura crítica. En otras palabras, puede hacer que incluso una victoria estadounidense sea tan costosa y desestabilizadora que apenas se sienta como victoria. Aquí entra otro elemento clave: los aliados del Golfo. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait. Todos albergan bases estadounidenses, pero ninguno quiere una guerra abierta con Irán. Para ellos, el riesgo no es teórico. Sus ciudades, sus puertos y sus refinerías están al alcance de misiles iraníes. Estados Unidos puede proyectar poder y luego retirarse. Ellos no pueden mudarse. Por eso, varios de estos aliados han presionado discretamente para evitar una escalada y han marcado límites claros sobre el uso de su territorio. Eso complica enormemente cualquier planificación militar, obligando a operar desde distancias mayores, con menos salidas aéreas y mayores costos logísticos. Mientras todo esto ocurre, hay dos observadores silenciosos tomando nota: China y Rusia. Cada movimiento estadounidense es analizado. ¿Cuánto tarda un portaaviones en desplazarse? ¿Cuántos recursos se requieren para sostener operaciones lejos de casa? ¿Cuántos frentes puede manejar Washington al mismo tiempo? Cuando Estados Unidos mueve un portaaviones del Pacífico hacia Oriente Medio, no solo refuerza una región, también deja un vacío temporal en otra. Y esos vacíos son oportunidades. Si algún día China decide probar seriamente el equilibrio en Taiwán, preferirá hacerlo cuando Estados Unidos esté distraído, sobrecargado o comprometido en otro teatro. Esta lógica no es nueva. La historia está llena de imperios que se extendieron más allá de sus capacidades reales. El Imperio Británico, los romanos, la Unión Soviética. Todos enfrentaron el mismo dilema:
demasiados compromisos, recursos finitos. Cada vez que reforzaban un frente, debilitaban otro. Al final, el sistema colapsaba bajo su propio peso. Estados Unidos en 2026 enfrenta una versión moderna de ese problema. Europa, Oriente Medio, el Pacífico Occidental, África. Todo exige atención, presencia, dinero y personal. Las matemáticas simplemente no cierran. El dilema para Trump es brutal. Si no actúa después de trazar líneas rojas, su credibilidad se erosiona. Pero si actúa sin recursos suficientes para sostener la acción, corre el riesgo de un resultado ambiguo o directamente negativo, algo devastador para el prestigio estadounidense. Disuasión no es solo fuerza, es credibilidad. Y la credibilidad se rompe cuando los adversarios perciben que las amenazas superan la capacidad real de cumplirlas. Ya hay precedentes. Irán golpeó instalaciones saudíes en 2019 con una respuesta limitada. Rusia invadió Ucrania sin intervención directa estadounidense. China continúa militarizando el Mar del Sur de China pese a advertencias constantes. Cada prueba exitosa hace la siguiente más probable. La realidad es incómoda, pero clara. Estados Unidos no tiene recursos ilimitados. No puede prepararse simultáneamente para una guerra mayor en Oriente Medio, un conflicto con China en Asia y una confrontación prolongada con Rusia en Europa, mientras mantiene compromisos secundarios en todo el mundo. Alguien tiene que ser prioridad. Y fingir que no es así, lanzar amenazas en todas direcciones sin respaldo suficiente, no fortalece la posición estadounidense. La debilita. La única salida real es elegir. Definir qué intereses son vitales y cuáles no. Ajustar compromisos a capacidades reales. Fortalecer alianzas donde los aliados aporten más que palabras. Porque la alternativa es seguir acumulando tensiones hasta que, en algún punto, la realidad se imponga en el peor momento posible. No en el momento elegido por Washington, sino en el momento elegido por sus adversarios. Esa es la verdad estratégica que se esconde detrás de las amenazas contra Irán, y es una verdad que ningún discurso agresivo puede cambiar.